Como último video de la semana, igual, en la parte de derivadas, vamos ahora a ver, vean que el video anterior estábamos trabajando como la definición formal de una derivada a través de lo que es un límite, que como pueden ver, la matemática es es una materia, un estudio acumulativo, o sea, lo que usted va aprendiendo lo va necesitando con los demás temas. Entonces vean que necesitamos manejar bien lo que es la parte de límites para trabajar bien esta parte de derivadas y eventualmente vamos a ocupar las derivadas para trabajar con integrales. ¿Verdad? Entonces, obviamente vieron que la parte de límites, por lo menos incluso los dos ejemplos que vimos, son un poco largos o un poco tediosos. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió y se sentó y dijo, bueno, tiene que haber una forma más fácil de resolver esto y se dieron cuenta a través de mucho prueba y error que las derivadas compartían o los ejercicios compartían como eh, tenían como cierto comportamiento, ¿verdad? Similar, entonces ellos llegaron a determinar como algunas reglas básicas o como unas reglas fundamentales acerca de la derivada para que no se tuviera que estar haciendo siempre la cuestión de límite, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso, vamos a ver un par de reglas especiales, ¿verdad? Que tienen un trabajo un poquito más alto, pero otras que son como de una aplicación directa. Entonces veamos esa lista. Estas son algunas, no son todas. Más adelante veremos un par, bueno, un par no, vamos a ver más, muchas más. Pero estas son como las principales. Sí les recomiendo llevar como un tipo de tabla o ficha con este tipo de reglas y que se las vayan como aprendiendo cómo utilizarlas. Tal vez no de memoria, sino que aprendan a utilizarlas correctamente. Vean que, bueno, ya habíamos introducido que la derivada está como puesta como con una comita. Entonces, las reglas básicas principales es que si tengo dos funciones sumadas y quiero derivar esa suma, es lo mismo que tener las dos funciones por aparte en una suma. Para esto claramente tiene que significar que las funciones son derivables. Eh, no cualquier función es derivable, entonces si no es derivable no se puede aplicar esta regla básica. La segunda es lo mismo que si tenemos dos funciones en resta, es lo mismo que tener la derivación de ambas y luego restarlas. La derivación o lo que es la regla del producto, ven que es cuando tenemos dos funciones multiplicadas, entonces es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Verdad? Ya cuando ustedes empiecen a hacer como práctica van a ver que esto es sumamente mecánico, ¿verdad? Es una cuestión como de costumbre y de práctica y digamos como dice, de irse manejando en la parte de disciplina e ir viendo como uno asocia una regla con lo que está haciendo. La regla del cociente son dos funciones en una división, en una fracción. Es la derivada de la parte de arriba, o sea, el numerador, por el denominador sin derivar menos, o sea, es muy parecida al producto, solo que esta es negativa, menos la función de arriba, el numerador sin derivar, por el denominador, la parte de abajo derivada, dividida entre la parte de abajo al cuadrado. Mira, como les digo, esto ya cuando uno vaya haciendo la práctica se vuelve como más mecánico. Cuando tenemos potencias, o sea, x a la n, o sea, un x a la 5, un x a la 20, vamos a tener, va a ser, bajamos de grado, o sea, bajamos el n por x y bajamos de grado. Entonces, si antes era n, ahora es n menos 1. Quiere decir que si antes era 4, entonces ahora es 3, como en división sintáctica, que bajamos un grado. Vean que incluso esa regla ya nosotros la decimos, o ya la probamos en un punto. Por ejemplo, en el video anterior, que trabajamos por definición x cuadrado, nos dio que su derivada era 2x. ¿Verdad? Entonces, veámoslo con esta función, cómo hubiera sido. Con esta regla básica, en vez de hacer todo el límite, entonces bajo el 2 por el x y le bajo un grado, 2 menos 1. ¿Y eso qué me queda? Me queda 2x. Entonces vean que tanto con el límite como con la regla, con esta regla o este criterio,
pues funcionan igual y es incluso más rápido y es un poco más práctico. Luego está la derivada de una constante es 0. Luego la derivada de una constante por una función, entonces lo que hago es que saco la constante, o sea, no es 0 en este caso, nada más saco la constante y derivo la función. Y por último, la regla de la cadena, que es una composición de funciones, ¿verdad? Una función f compuesta con una función g, que eso también la veremos creo que hasta la otra semana. Es la función de afuera derivada con su argumento intacto por la derivada del argumento, o sea, la derivada de la función interna, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se aplican estas cosas. Para este ejercicio vamos a aplicar dos formas. Vamos a aplicar la regla de la cadena, del producto, regla del producto. La de la cadena lo vemos hasta la otra semana. Producto. Y vamos a trabajar esto con las otras reglas convencionales, las reglas básicas. Entonces, ¿cómo funciona la regla del producto? Entonces, recordemos que ocupamos dos funciones. Esta va a ser f y esta va a ser g, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era? La función f derivada por g más la función f por la derivada g. Entonces esto es x más 1 derivado por x cuadrado más x más 2 sin derivar más, más x más 1 por, voy a continuar aquí abajo, x cuadrado más x más 2 derivado. Entonces, ¿qué es esto? La derivada de x más 1. Recuerde que las reglas básicas decía que derivo x y derivo 1, o sea, derivo cada uno. Me salió un arriba. Más x más 1. Y aquí también, bueno, voy a tener que escribirlo como aquí. Es x2 derivado más x derivado más 2 derivado. ¿Verdad? Entonces la derivada de x es, según la regla, sería bajo el exponente que es 1 y me queda x a la 1 menos 1 que es 0. X a la 0 es 1, entonces queda nada más como 1 más 0. ¿Por qué? Porque 1 es una constante y la derivada de una constante es 0. X cuadrado más x más 2 más x más 1. Y aquí también derivo. La derivada de x al cuadrado era 2x a la 2 menos 1, que es 1. Más, bajo el 1, luego me queda x es 1, bueno, x a la 1 menos 1, que es x a la 0, y x a la 0 es 1. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, finalmente, esto me queda como x cuadrado más x más 2 más x más 1, 2x más 1. Podemos dejarlo hasta aquí. No es necesario simplificar. ¿Por qué? Porque a veces cuando simplificamos, más bien perdemos o hacemos algún error ahí no, ni siquiera malintencionado, como despistadamente. Entonces lo podemos dejar ahí. ¿Por qué lo dejamos ahí? Porque también la intención de esto es saber si ustedes derivaron correctamente, ¿verdad? Entonces cuando ustedes simplifican, pues no se ve a simple vista que, digamos, la derivación. Entonces la podemos dejar ahí, no es necesario simplificarla. Otra opción que les dije era las reglas básicas. Una regla básica, digamos, lo que pudimos haber hecho, que también era una opción, es primero distribuir esos dos paréntesis. ¿Cómo sería? Bueno, distribuyo el x, sería x3 más x cuadrado más 2x. Y luego distribuyo con el 1, es x cuadrado más x más 2.
¿verdad? Eso es una opción. Sumo semejantes. Primero, x3 más 2x cuadrado más 3x más 2. Y ahora sí, todo esto lo derivo, ¿verdad? Sería la derivada de x3 más la derivada de 2x2 más la derivada de 3x más la derivada de 2. ¿Verdad? Entonces, otra vez, la derivada de una potencia. Bajo el 3, x, le bajo un grado, 3 menos 1, que es 2. ¿Verdad? Y si ustedes ya hicieron la comprobación del video 2, tuvieron que haber llegado a este mismo resultado. Más, saco el 2, porque es una constante multiplicado con una función, y nada más derivo la función. Si derivo la función me queda 2x, 2 menos 1 es 1, entonces queda x nada más. Aquí igual saco el 3 y derivo el otro. La derivada de x es 1, como ya vimos en el lado izquierdo, y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí sí puedo multiplicar estos dos. 3x cuadrado más 4x más 3. ¿Verdad? ¿Se ven diferentes? Sí, se ven diferentes. ¿Por qué se ven diferentes? Porque nosotros no simplificamos el anterior. Aquí salió más simplificado. ¿Verdad? Pero la regla del producto, obviamente, es para funciones, digamos que no podemos hacer este tipo de cosas, no podemos distribuir, sino que necesitamos, tenemos dos funciones, digamos, una función podría ser trigonométrica, podría ser una raíz, podría ser una exponencial también, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como para este ejemplo, podemos utilizar cualquiera de los dos, producto o reglas básicas. Para esta es regla del cociente. ¿Cómo identifico yo que es regla del cociente? Primero es una división, es una fracción, ¿verdad? Y como no estamos en un límite, obviamente no me voy a poner a simplificarlo hacia lo loco, ¿verdad? La idea es como derivarla. Entonces, recordemos aquí en la esquinita cómo era la derivada. La derivada del cociente era la función de arriba, ¿verdad? Si tengo un f sobre g. La función de arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la de abajo derivada, dividido entre la de abajo al cuadrado. Entonces voy a ir poniéndolo por parte. Yo lo pongo así por parte ahorita porque estamos iniciando. Ya después ustedes podrán poner directamente la derivada tal por esta, o sea, ya derivando directamente. Aquí lo estamos haciendo por partes para verlo. Aquí entonces es x cuadrado más x más 1 derivado por 2x3 más 3x2 más x más 5 menos x2 más x más 1 y aquí sería la derivada de 2x3 más 3x2 más x más 5 y todo eso dividido entre 2x3 más 3x2 más x más 5 al cuadrado. Entonces derivo. Si quieren podemos ya derivar como directamente aquí. Entonces la derivada de x es bajo el grado, que es 2. Pongo el x y bajo el gradito sería 2 menos 1, que es 1. Entonces ya no lo tengo que poner. Más la derivada de x, otra vez bajo el 1, queda 1 menos 1 es 0, entonces x a la 0 es 1, entonces solo queda 1. Y la derivada de una constante es 0, entonces no necesito ponerla. Y esto lo dejo igual. Menos, este lo dejo igual porque no lo estoy derivando. Y ahora sí, derivamos también estos por parte. Entonces ahora tengo un 2 adelante. Entonces, bajo el 3 por la propiedad, entonces 2 por 3, 6. Mantengo el x, bajo de grado, 3 menos 1 es 2, entonces quedan 2. Más, otra vez, tengo un 3, bajo el 2, entonces 3 por 2, 6. Pongo el x, tenía grado 2, ahora tengo grado 1.
Entonces podemos no ponerlo, no sé por qué lo puse, pero podemos no ponerlo. Más, ya vimos que la derivada de x es 1 y la derivada de 5, que es una constante, es 0. Entonces ya no tengo que poner nada. Y todo eso queda dividido entre 2x3 más 3x2 más x más 5 al cuadrado. Y aquí queda, no necesitan simplificarlo. O sea, así como está, yo puedo evaluar que ustedes aplicaron la regla del cociente, que la aplicaron correctamente y que las derivadas están correctamente elaboradas. Entonces, hasta aquí tiene que llegar el ejercicio, no necesitan simplificarlo. Por el momento, ahorita no vamos a simplificarlo, ya más adelante sí vamos a ocupar de simplificar algunas cosas, pero por ahorita no simplifiquen, no se compliquen, no se les está pidiendo que simplifiquen. Y para este, solo les asigno un ejercicio que es con respecto a la regla del cociente. La del producto no, porque, como les digo, o sea, es más fácil utilizar las reglas básicas. Igual aquí van a utilizar como varias de las reglas básicas que vimos arriba. Entonces, esta está muy completa. Entonces, salía solo este ejercicio, chicos, por este video. Y entonces ya terminaríamos con toda la comprobación de videos para el viernes. Recuerden que para esta comprobación sí van a tener como 4 días nada más, pero para las siguientes ya van a tener una semana para resolverlas.